Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Y bueno, hoy que nos hemos podido reunir, hoy deseo compartir con ustedes la historia de la vida real de una extraordinaria mujer. Y el nombre de esta extraordinaria mujer y madre es María de Nazaret. Muchas personas dicen que los cristianos no respetamos a María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesús, lo cual es completamente falso. Ciertamente no la veneramos, es decir, no le damos culto, un culto que se conoce como mariolatría. Claro está, no creemos en los dogmas acerca de María que no tienen un fundamento bíblico. Yo quiero decirles a ustedes y al mundo que los cristianos verdaderos sí respetamos a María. Es más, tenemos un gran respeto y una admiración, pero una admiración muy grande por María de Nazaret, por lo que ella fue. Es más, quiero decirles que considero que ella, María, debería de ser un ejemplo a seguir. Óigalo bien, María debería de ser un ejemplo a seguir para todas las mujeres del mundo. Y quiero dar inicio a esta enseñanza hablando acerca de esta mujer maravillosa y de esta madre maravillosa como es María de Nazaret, haciéndonos la pregunta: ¿quién era bíblicamente María? Hoy quiero yo centrarme en lo que la Biblia nos dice acerca de esta extraordinaria mujer y madre. ¿Quién era María de Nazaret? En la Biblia se nos dice primeramente que era una joven hebrea, era una joven israelita cuyo nombre en hebreo se traduce como Miriam. ¿Quiénes eran sus padres? Según la genealogía o el árbol genealógico que se nos da en el Evangelio según San Lucas, el cual muchos comentaristas de la Biblia nos dicen que ese es el árbol genealógico de María. Su padre sería Elí. Y aunque cuando leemos en el Evangelio según San Lucas, para los que les gusta anotar, capítulo 3, verso 23, ahí leemos que dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que José se dice aquí que era hijo de Elí, pero era un hijo de Elí por haberse casado con María. Era lo que los hebreos conocían como un hijo por matrimonio, ya que por causa de lo que leemos en la Biblia, aparentemente Elí no había tenido hijos varones, sino solamente hijas mujeres. Y esto lo sabemos también porque allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 1, verso 16, leemos lo siguiente: Jacob engendró a José, esposo de María. Entonces vemos que la genealogía o el árbol genealógico que encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo es realmente el de José. Porque vemos que Jacob dice engendró a José con su esposa. Jacob engendró a José, esposo de María. Pero aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 3 verso 23 vemos que Jacob es hijo de José por matrimonio. De modo que el padre de María, podemos decir con seguridad que el padre de María se llamaba Elí. Ahora bien, ¿quién era su madre? Aunque en la Biblia no encontramos quién era su madre, pero según la tradición sabemos que la madre de María se llamaba Ana. Yo quiero decirles que esta joven hebrea, hija de Elí y de María, era del linaje o la descendencia del rey David. O sea, no era cualquier joven, no era cualquier doncella. Ella tenía una descendencia real.
Yo quiero decirles que a través de Elí, su padre, ella descendía ni más ni menos, era descendiente ni más ni menos que del rey David, a través de un hijo de David que se llamó Natán. Pero no solo tenía descendencia real, María también era descendiente del gran sacerdote Aarón. Y era descendiente de Aarón por su parte materna, por su madre. En la Biblia, en la palabra de Dios, leemos en el Evangelio según San Lucas que María tenía una pariente, no sabemos si era prima o era tía. María tenía una pariente que se llamaba Elizabeth. Esta mujer, Elizabeth, una mujer muy piadosa, una mujer muy santa, como se lee también en la palabra de Dios, esta mujer Elizabeth era de las hijas de Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Era descendiente del sacerdote Aarón. Y Elizabeth era pariente de María por parte de su madre. De modo que María tenía dentro de su árbol genealógico una descendencia real o una ascendencia real y una ascendencia sacerdotal. Entonces podemos imaginarnos cuál sería el ambiente espiritual en que esta joven doncella, esta virgen, crecería en su hogar allá en esa población remota de Nazaret que pertenecía a Galilea, con su padre Elí y con su madre Ana. En la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que era una joven virgen. Y eso es muy importante, porque según la profecía de Dios, el Mesías nacería de una mujer virgen, no de cualquier mujer. Vemos que era una joven virgen en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26 y 27. Leemos al respecto de María lo siguiente, dice: al sexto mes, es decir, al sexto mes de estar embarazada, su pariente Elizabeth, de Juan, a quien conoceríamos después como Juan el Bautista, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por eso le llamamos María de Nazaret. ¿A quién? A una virgen. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen se nos da aquí. El nombre de la virgen ¿era cuál? Era María. Yo quiero decirles que María misma nos da testimonio de que ella era una doncella virgen cuando ella responde al ángel Gabriel, cuando él le anuncia que ella va a concebir, ¿verdad? Le dice: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a concebir? ¿Cómo es que yo voy a quedar encinta? ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada? Dice María al ángel: pues no conozco varón, es decir, no he tenido contacto físico, sexual con ningún varón. Además de esto, era una joven doncella virgen que creció en una población de Galilea llamada Nazaret. Por cierto, una región que se describe por los historiadores como una región que era primeramente apartada. Una región apartada. Algunos dicen que por ahí transitaba una ruta comercial y luego gente había por ahí, gente extraña, gente nueva, habían negocios. Pero otros, sin embargo, se atreven a decir que la región donde estaba ubicada esta población de Nazaret era una región pobre, de Galilea. Ahora bien, María, al ser Galilea, yo quiero decirles, ¿verdad?, que era una joven doncella que fácilmente podría ser despreciada por cualquier judío de Jerusalén o de Judea. ¿Por qué? Los habitantes de la región de Galilea, allá al norte de Judea, eran menospreciados. Eran menospreciados por los judíos de Jerusalén y Judea. Pero algo más. Yo quiero decirles que aún en la región de Galilea, los habitantes de Nazaret eran menospreciados por el resto de los habitantes de Galilea. Yo no sé si ustedes recuerdan en la Biblia cuando Felipe vino a un joven que
que se llamaba Natanael, un israelita en quien no había engaño, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, y ese Mesías es Jesús de Nazaret. ¿Quién se acuerda qué respondió Natanael a este hombre llamado Felipe? ¿Saben qué le respondió? Oye, le dice: ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Así le dijo. ¿Y de dónde creen que era el Natanael Era de Caná. Era de Caná de Galilea. O sea que los habitantes de Galilea no solo eran menospreciados por los judíos de Jerusalén y de Judá o de Judea, sino también eran preciados por los mismos de Galilea. Y vemos que María era de condición humilde en cuanto al aspecto socioeconómico, no solo por ser originaria de esa población, de una región pobre de Galilea, sino porque cuando le vemos con su esposo José, quien era un carpintero, presentando a su hijo Jesús allá en Jerusalén, allá en el templo de Jerusalén, al cumplirse los 40 días de la época de la purificación de María después de haber dado a luz, vemos que José y María ofrecen una ofrenda a Dios que es conocida como la ofrenda de aquellos que son de escasos recursos, de aquellos que son pobres. En el libro de Levítico, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 12, versos 6 al 8, lo voy a leer. Dice: cuando los días de la purificación de la mujer fuesen cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Yo quiero que pongamos atención. ¿Qué es lo que debía de traer toda mujer cuando se cumpliesen los días de su purificación, después de haber dado a luz un hijo o una hija, al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión? Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá ¿qué? Un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Y él los ofrecerá, es decir, el sacerdote los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, es decir, por la mujer, por la madre, y será limpia del flujo de sangre. Esto es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pero si no tiene lo suficiente, para un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces ¿qué? 2 tórtolas o ¿qué? O 2 palominos. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22 al 24, por favor. ¿Qué nos dice Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22 al 24? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés que acabamos de leer en el Levítico, capítulo 12, versos 6 al 8, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, Levítico capítulo 12, versos 6 al 8, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado ¿qué? Santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué ofrecieron José y María? Un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Quiénes ofrecían tórtolas y palominos? A los que no les ajustaba para el corderito. A los que no les ajustaba para el corderito. Y cuando María es mencionada por primera vez en la Biblia, en los evangelios, específicamente en el Evangelio según San Mateo, encontramos que María estaba desposada, se nos dice, con José. ¿Qué es eso de desposada con José?
Yo quiero decirles que el desposorio era un acuerdo legal entre un hombre y una mujer, entre una pareja. Y este acuerdo legal duraba un año. Y la pareja que se comprometía en desposorio era tratada por todos los demás legalmente como si fuesen esposo y esposa. Por lo tanto, el desposorio en ese entonces tenía la seriedad de un matrimonio. Era como el matrimonio mismo, por lo que solamente este pacto, este acuerdo legal que se conocía como desposorio, solo podía romperse a través de un divorcio. Pero además, durante este tiempo de desposorio, la pareja, aunque eran considerados legalmente como marido y mujer, vivían separados. Vivían separados el uno del otro y no tenían ninguna relación física y menos sexual. A diferencia de los noviazgos de hoy, ¿verdad? Que son una pura tocadera. Increíble. En ese entonces no tenían ninguna relación física y mucho menos sexual. Es más, yo quiero decirles que la infidelidad, el hecho de que una de las personas, el hecho de que uno de los miembros de la pareja cometiese infidelidad, eso se consideraba como adulterio. ¿Y cuál era el castigo? Era igual que para los esposos. El castigo era la muerte por lapidación o apedreamiento. Y así estaba María en esa situación, desposada con José. Además, yo quiero decirles que he hecho énfasis en todo esto. He hecho énfasis en que María de Nazaret era una joven doncella, virgen, que no solamente provenía de una población, de una región pobre de Galilea, no solamente era de Nazaret, es decir, de Galilea, menospreciada seguramente si iba a Jerusalén por los judíos de Jerusalén y Judea, sino que también ella sería como habitante de Nazaret menospreciada por el resto de los habitantes de Galilea, sino que a esta joven doncella fue a quien Dios escogió para ser la madre del Mesías. Qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Hago énfasis en esto porque aquí podemos ver cómo Dios pesa realmente los corazones. Cómo Dios ve lo interior de cada uno de nosotros más que lo exterior. Cualquiera pensaría que la madre del Mesías hubiese sido una mujer, no lo sé, una mujer de una posición socioeconómica muy alta. ¿Para qué? Para que pudiese darle a ese niño Mesías todas las comodidades que fuera a necesitar. Caray, era el Mesías. Era el Mesías. Tenía que tener todas las comodidades. Tenía que vivir como un príncipe en la tierra, pero para eso había que escoger una mujer de una posición socioeconómica muy alta, de una de las familias de renombre y de una de las familias poderosas de la región. Pero no, Dios escogió a una joven doncella por lo que vio en su corazón. Porque Dios pesa los corazones, dice Él en su palabra. Él pesa los corazones. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? E inmediatamente viene la respuesta. Yo, dice el Señor, yo, dice Dios, yo, dice Jehová. Yo soy el que peso las intenciones y los pensamientos del corazón para dar a cada uno conforme a sus hechos. Y ahí tienes a Dios cuando Él considera que ha llegado el tiempo para que el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel y por el mundo viniese a la tierra. Ahí tienes a Dios mirando a todas las mujeres de Israel. Ahí tienes a Dios escudriñando el corazón de cada una de las mujeres israelitas, ¿sí o no? Y de repente fija sus ojos en una de ellas, una doncella virgen de Nazaret, desposada con José.
y dice, ella es la elegida, ella es la escogida. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos a María en el área espiritual, no podemos dejar de impresionarnos por lo que la Biblia nos dice de María. Créanme, no necesitamos de dogmas. Con lo que la Biblia dice de María como una mujer espiritual, es suficiente. Estudiando la palabra de Dios acerca de cómo era María en lo espiritual, encontré 16 características bíblicas. Quiero decirles que la primera es que esta joven María no solamente por ser descendiente del rey David por parte paterna y por ser descendiente del sacerdote Aarón por parte materna, creció en un hogar donde era un hogar que podríamos llamar piadoso, es decir, donde las personas que ahí vivían, su padre, su madre, sus hermanas, vivían para agradar a Dios. Sino que también podemos ver cómo esa familia de María, además de tener una descendencia real y de sacerdocio, también estaban relacionados con el sacerdocio de allá de Jerusalén, el sacerdocio instaurado por Dios desde los tiempos de Aarón, hermano de Moisés. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían, o María tenía, bueno, su familia, pero hablando de María, tenía esa parienta que conocemos como Elizabeth. Y Elizabeth era ni más ni menos la esposa de Zacarías. Y Zacarías era un sacerdote del Dios Altísimo en el templo de Jerusalén, que le tocaba servir por una semana, de acuerdo a su orden o a su clase en el templo de Jerusalén. Y allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 5, podemos leer juntos en la Biblia, en la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, dice, un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas ¿de quién? De las hijas de Aarón, y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Qué bonito lo que dice a continuación de los dos. Lo voy a leer porque me gusta. Dice, ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. Y andaban ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo quiero que veamos esto. ¿Cómo vivían estos hombres o estas personas? ¿Cómo vivía Zacarías, el cual era sacerdote? Pero también cómo vivía su mujer, que era de las hijas de Aarón, Elizabeth, la pariente de María por parte materna. ¿Sabe cómo eran ellos? Eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Saben qué? Menos que eso no se podía esperar de la familia de María. Menos que eso no se podía esperar de la familia de María. Algunos me preguntan, ¿es Santa María? Sí, sí es santa. ¿Por qué? Por esto. Pongámoslo de nuevo. ¿Sabes cómo se le llama a una persona que vive una vida justa delante del Señor? ¿Sabes cómo se le llama a una persona que vive una vida justa delante de Dios y que anda irreprensible en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor? Se le llama un santo. ¿Era santo Zacarías? Sí, sí era santo. ¿Era santa Elizabeth? Sí, sí era santa. Por la descripción que Dios mismo nos hace de ellos. Y si María era una persona que vivía de la misma manera, ¿era santa? Pues claro que era santa. Y si alguien hoy en día vive de la misma manera, yo pregunto, ¿es santo? Sí, sí es santo. ¿Una mujer vive de la misma manera? ¿Es santa? Sí, sí es santa. Claro que es santa. Amén. Entonces, qué importante es ver que la primera característica de la vida espiritual de María es que ella crece en un hogar, en una familia donde agradar a Dios es lo más importante. Agradar a Dios viviendo una vida justa delante de Dios. Una vida donde el deseo de sus habitantes es andar irreprensiblemente en todos los mandamientos y
en ordenanzas de Dios es lo más importante. Y no solo eso, vemos cómo ella tenía esa relación muy importante a través de su pariente Elizabeth con el sacerdocio a través de Zacarías. Pero además, ¿qué otra característica bíblica vemos? Una segunda característica, que María era una mujer que valoraba, pero no solo valoraba, también apreciaba la palabra de Dios. Por eso era una mujer conocedora de la palabra de Dios. Óigalo bien, era una mujer conocedora de la palabra de Dios. Ella conocía la palabra de Dios, lo cual era muy extraño o muy poco común en las mujeres de la época. Yo quiero decirles que allá en Nazaret, lejos de Jerusalén, el centro religioso donde los judíos, líderes religiosos, habían mezclado la palabra de Dios con las tradiciones que no eran otra cosa más que mandamientos de hombres, y a los que por cierto daban mayor importancia que a la misma palabra de Dios. María, allá aislada en Nazaret, lejos de Jerusalén, María y muchos de los otros habitantes de Nazaret crecían siendo instruidos principalmente en la palabra de Dios. Quizás usted diga, a ver, ¿de dónde saca usted que María era una mujer que valoraba, que apreciaba la palabra de Dios y que tenía, su mente y su corazón saturados de la palabra de Dios, que era una mujer conocedora de la palabra de Dios? Allá en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, aquí en el capítulo 1, encontramos lo que se conoce como el canto de María, el salmo de alabanza de María a Dios. Otros lo conocen como el Magnificat. Para aquellos que les gusta anotar, lo pueden encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso del 46 al 55. Y cuando se lee el Magnificat o el canto de María o ese salmo de alabanza a Dios de María, podemos darnos cuenta, a la luz del resto de las escrituras, a la luz del resto de la Biblia, cómo la mente y el corazón de María estaban saturados con la palabra de Dios. Yo quiero decirte que esto es algo que salió del corazón de María. Por decirte algo, entonces dice, María dijo, es algo que sale de su corazón, no es algo preconcebido. Es decir, no es algo que María dijo, a ver, voy a hacer un salmo, como David en el Antiguo Testamento, voy a escribir, ¿verdad? A ver, parienta Elizabeth, présteme una pluma y présteme un papel, ¿verdad? Estaba en la casa de Elizabeth. Y voy a escribir, ¿qué puedo escribir? Vamos a escribir: engrandece mi alma al Señor. Qué bonito, ¿verdad, Elizabeth? ¿Le gusta Elizabeth? Sí, está muy bonito, María. Síguele. No. Mire, esto es algo que nace espontáneamente del corazón de María. Y esta mujer dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Cuando tomamos verso por verso lo que María dice en este salmo y lo comparamos con el resto del Antiguo Testamento, encontramos que en este cántico de alabanza de María o el Magnificat hay frases de las oraciones de gratitud a Dios de Ana, la madre del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Pero no solo eso, encontramos que María hace referencia a los salmos, hace referencia por lo menos a 7 salmos.
Pero no solo eso, encontramos que en este cántico de alabanza, María cita frases de los profetas, del profeta Isaías, del profeta Malaquías y del profeta Miqueas. ¿Por qué razón? Porque María conocía la palabra de Dios. Imagínate. Hay personas que les dices, bueno, ahora vamos a buscar el libro del profeta Isaías. Y tú los ves buscando en el Nuevo Testamento. Isaías, ¿dónde está Isaías? Pues está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas mayores. Y les dices, ok, ahora vamos al Evangelio, o vamos a leer, ¿verdad?, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y lo vas buscando en el Antiguo Testamento. Una de las razones por las cuales proyectamos los textos es no solo para que no se distraigan, porque sé que muchos no son muy rápidos en encontrar los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso refleja cuánto valoran y cuánto aprecian la palabra de Dios y qué tan conocedores son de la palabra. De modo que inmediatamente al escuchar un libro de la Biblia te vas al Antiguo o al Nuevo Testamento. Dices a Isaías, ya está por tal. Más o menos allá a la mitad del Antiguo Testamento, ¡pah!, lo abres. ¿Sí me entienden? ¿Cuánto conocimiento tenemos de la Biblia? ¿Cuánto conocimiento tenemos de la palabra de Dios? A ver, mujeres, ¿cuánto conocimiento tienen ustedes de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Ah? Miren a esta joven doncella. Abre su boca para alabar a Dios, para adorar a Dios. Y se le vienen a la mente frases de Ana, la madre de Samuel, frases de los salmos, frases de 3 profetas. Y no solo eso, hace un resumen de los pactos de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo ven? ¿Sí la conocía la palabra de Dios o no? Claro. ¿Por qué? Porque la valoraba, la apreciaba. Esta era María de Nazaret. Crece en un hogar piadoso, donde se vive para agradar a Dios. Segundo, era una mujer que ella en lo personal valoraba y apreciaba la palabra de Dios. Por eso era conocedora de la palabra de Dios. Tercer característica. Quiero decirles que aunque en ese entonces eran los padres quienes escogían los esposos y las esposas, lo cual estoy seguro que a muchos jóvenes de aquí no les gustaría eso, ¿verdad? En aquel entonces los jóvenes y las jóvenes no escogían, eran los padres. Llegaba un joven y le decía a su papá, papá, me gusta Sarita, la hija de don Salomón. A ver, ¿cuál? Hijo, sí está bonita, pero me gusta más para ti Esther, la hija, ¿verdad? La hija de don Abraham. Ay, papá, pero es que a mí me gusta Sarita y a mí me gusta Esther. No se hable más. Es Esther tu esposa, hijo. Y por cierto, para que no te andes haciendo ilusiones, mañana mismo vamos a hablar con don Abraham, el papá de Esther, para ya firmar un documento legal. ¿Cómo ven, varones? Recuerdo el caso cuando hablaba yo con un amado hermano en Cristo y le decía yo, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu hijo para mi hija. Así bromeando, ¿verdad? Y entonces estaba ahí la esposa y lo voltea a ver y dice, estos patriarcas, dice. Y bueno, nos volvió a la realidad inmediatamente. Y bueno, pues sí, me gustaba su hijo para mi hija, pero no soy patriarca, ¿verdad? Ni puedo decidir. Pero en aquel entonces, déjenme decirles que los padres eran quienes escogían los esposos y las esposas. Pero a pesar de esto, es importante notar que María estaba desposada con José. Y a este joven José se le describe en la Biblia, para los que les gusta anotar, Evangelio según San Mateo capítulo 1, verso 19. Se le describe en la Biblia como un hombre justo. Leámoslo. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1, verso 19 dice, José, dice, su marido, ¿cómo era qué? Como era justo. Y yo quiero decirles que la palabra o el calificativo de justo que se aplica aquí para José es un hebraísmo que sugiere que José era un verdadero creyente. Era un verdadero creyente en Dios.
una persona que había sido declarada o que por su testimonio de vida era considerada como una persona recta, pero no solo por las autoridades religiosas, sino también por los habitantes de la población. Era considerada como una persona recta y obediente a la ley de Dios. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Qué tristeza da cuando uno ve que muchas jóvenes que dicen ser cristianas, ¿verdad? Evangélicas, pero que no llegan a cristianas, nomás se quedaron como evangélicas. Luego ven a cualquier, ¿verdad? Blanquito, ojos claros ahí medio bonito y luego ya. Primero averiguan el nombre, Pedro, y luego van a Dios y le oran de la siguiente manera: Señor, ¿verdad que es Pedro? ¿Verdad, Señor, que es Pedro? Pedro es el nombre, ¿verdad? Pedro es el hombre con el que me tengo que casar, ¿verdad, Señor? Sí, Señor, gracias. Yo sabía que era Pedro. Así. Y luego se casan con el Pedro y sale un diablo. Sale un diablo. Pero si lo conocí en la iglesia, pastor, me dicen 2 años después aquí en la consejería familiar. ¿Y a dónde conoció ese diablo, joven? En la iglesia, pastor. Ay, Dios mío. ¿Qué tal que lo hubiera conocido en un mercado? A lo mejor le hubiera ido mejor. Seguramente le hubiera ido mejor. ¿Quién era el hombre con quien María estaba desposada? Y eso habla mucho. Eso habla mucho. ¿Saben quién era? Un hombre justo. Era carpintero, sí, era carpintero. De un oficio humilde. Pero María no vio el oficio. María no vio el futuro económico. ¿Qué vio María? Lo mismo que vio Dios en ella, el corazón. Y dijo: ay, José, Señor, ¿verdad? ¿Quién va a ser? No sé. ¿A quién va a escoger mi padre y mi madre? No lo sé. Pero que sea un hombre justo. Y escogieron a José, que era, como dice Dios en su palabra, que era justo, que era un hombre justo. Una cuarta característica de María en lo espiritual es que era una mujer seguramente apartada, separada para Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios solamente pudo haber escogido una mujer apartada, separada para Dios, para que fuese la madre de Jesús, nuestro Mesías, el Salvador del mundo. Yo quiero decirles que los israelitas, ellos esperaban con ansias, por decir una palabra, la venida del Mesías, la venida del profeta. Allá en el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 15 encontramos en la Biblia, María lo hubiera encontrado así, mira, ¿sí o no? Encontramos lo siguiente, encontramos lo que dice Dios a través de Moisés acerca de ese Mesías que Él enviaría para salvar a su pueblo Israel. Dice: profeta de en medio de ti, dice. ¿Profeta de quién? De tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Es decir, este profeta, que es el Mesías, vendría de en medio de los israelitas, sería un israelita. Por esa razón, para todas las madres israelitas, cada madre israelita podría ser la madre del Mesías, ¿sí o no? Sí. Y para aquella madre israelita que fuese escogida por Dios, para que fuese la madre del Mesías, yo estoy seguro que sería un honor ser la madre del Mesías. ¿Qué dicen las mujeres aquí? Imaginémonos, queridas madres aquí presentes, que tú hubieses sido la mujer escogida por Dios para ser la madre del Mesías, del Salvador del mundo. Pero cuidado, siendo que esa mujer, esa madre sería la madre del Mesías, un ser santo, 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 también esta mujer
debería ser como santa, santa, santa. Debería de ser una mujer piadosa, es decir, que le agradase hacer todo aquello que era agradable a Dios y lo hiciese. No solo que tuviera el deseo o la intención, sino que lo hiciese. Debería de ser una mujer con, no solo ella consagrada, sino viviendo una vida consagrada, dedicada a Dios. Una mujer justa, una mujer recta ante Dios. Apartada de la práctica del pecado, santa. Apartada de la práctica del pecado y del mundo para Dios. Y cuando Dios escoge a una mujer, todos aquí sabemos a quién escogió. Y la escogió por lo que vio en su corazón, no por realmente quién era o de dónde era o qué posición socioeconómica tenía. Una quinta característica bíblica de cómo era María en lo espiritual. Podemos decir que María era una adoradora, es decir, una mujer que le gustaba exaltar a Dios. Una mujer que le gustaba exaltar a Dios, es decir, darle gloria y darle gracias. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba presente en su mente, en todo momento, en toda circunstancia. Era una mujer que no decía, ¡ay, qué buena suerte tengo! Como mucha gente, nada. Era una mujer que miraba a Dios detrás de cada situación en su vida. Miraba a Dios obrando y decía, esto que me pasó es obra de Dios. Gracias, Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Sí me entiende? Era una mujer que tenía una vida de adoración, una vida donde acostumbraba a exaltar a Dios, a honrar a Dios, a ver a Dios en medio de todo. Y eso lo sabemos porque en el mismo cántico de María o Magnífica que leímos anteriormente, podemos ver cómo esto es un salmo. Y es un salmo de alabanza y de adoración en el Nuevo Testamento que es igual a los salmos de alabanza y adoración a Dios del Antiguo Testamento. Sí. Así es. Vemos cuando leímos el Magnificat, cómo aquí María alaba la grandeza de Dios. Cómo María alaba su gloria. Cómo María alaba su gran poder. Pero también cómo María alaba su fidelidad a través de las generaciones. Era una mujer que no solamente creía en la existencia de Dios, sino que conocía a Dios y por eso lo alababa, por eso lo alababa, por eso lo adoraba. Sabía cómo era Dios, sabía cuáles eran los atributos de Dios. Porque ella tenía una relación personal con ese Dios. Es como cuando una esposa, ¿verdad?, ve venir a su marido y le dice, ¿qué te pasa, viejo? No, nada. A algo le pasa. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene tiempo de convivir con él cercanamente y lo conoce como la palma de su mano. ¿Sí o no, mujeres? A ver. Oigan, varones, ya, desengáñense. No las van a engañar. No, se las pescan al vuelo, ¿sí o no? Así María conocía cómo era su Dios. No solo porque creía en Él, sino porque tenía una relación estrecha con Él. Además de todo lo que había leído de Él en la palabra. Por eso María era una adoradora, por eso podía adorarle. Por eso María podía exaltar su grandeza, su gloria, su poder y su fidelidad a través de generaciones. Amén. Pero eso solo se puede hacer cuando tienes una vida de adoración. ¿Sí me entiende? No sé si has visto alguna vez a alguien que realmente se dedica a cantar y de repente llega a un lugar, ¿verdad? Y hay varios amigos y le dice, hola, ¿cómo estás? A ver, cántate una. Y es que él viene y agarra la guitarra y hace prum, para afinar, ver cómo está afinada, prum, está bien, y pum, se la canta. ¿Por qué se la canta? Porque es lo que hace todos los días, cantar, practicar.
Pero me dicen a mí, aquí está esta guitarra, pastor, tóquese una alabanza, pastor, tóquenos un corito. Y yo empiezo a decir, ay Dios mío, ¿dónde están los hermanos que tocan la guitarra en la alabanza? ¿Por qué? Porque primeramente yo no ejecuto el instrumento, sí le canto, pero no ejecuto el instrumento. ¿Por qué María podía ser esa adoradora nata? Podía adorar a Dios de forma natural. ¿Saben por qué? Porque María lo hacía todos los días. Era su forma de ser. Lo hacía todos los días. Por eso cuando ella se encuentra en la casa de su parienta Elizabeth y escucha ciertas palabras de su parienta Elizabeth con respecto a ella y con respecto al hijo que lleva en su vientre, esta mujer puede alabar a Dios de esa manera, adorarlo, porque era una adoradora natural. Pero no solo eso, otra característica de María, una sexta, podría ser su entrega o consagración a Dios. ¿Cuántas mujeres dicen yo creo en Dios? Yo soy hija de Dios. Es más, ¿cuántas mujeres pueden decir yo sirvo a Dios? Pero no están dispuestas a decirle como María, hágase conmigo según tu palabra. Óigalo bien. No están dispuestas a decirle a Dios, Señor, que se haga en mi vida como tú quieras. ¿Por qué? Porque aún no han muerto a ellas mismas, porque aún viven para hacer su voluntad. Y cuando Dios viene y les dice, mira, mujer, lo que yo quiero para ti es esto, dicen, no, señora, no. Lo que quiero para ti es que perdones. Ay, Señor, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. ¿Cómo? ¿O ya dejó Dios de ser omnisciente, que todo lo sabe? ¿Que no estaba el Dios omnipresente o que está en todo lugar ahí cuando te hicieron eso? Claro que estaba. Él lo sabe, Él sabe lo que te hicieron, porque Él es omnisciente, todo lo sabe y omnipresente, estaba ahí. Pero le dices, Señor, ¿cómo me pides que perdone si me hirieron? Bueno, dice Dios, mi voluntad es que perdones. Ay, Señor, pero eso que me pides, no, Señor, pídeme otra cosa, vaya, pídeme otra cosa. ¿Sabes qué hubiera dicho María? Señor, hágase conmigo según tu palabra. ¿Qué quieres que haga? Que perdone, perdono. Que soporte, soporte. Que sirva, sirvo. ¿Sí me entienden? Que me niegue a mí misma, me niego a mí misma. Que tome tu cruz, tomo mi cruz. De hecho, yo pregunto, ¿qué no se negó María a sí misma? Y estuvo dispuesta a tomar la cruz por causa de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Al quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, sin estar casada con José. Oigan, cuando María recibe la noticia del ángel de que ella va a dar a luz un hijo, porque está embarazada, porque el Espíritu Santo va a venir y se va a posar sobre de ella y va a concebir por obra del Espíritu Santo un niño sin estar casada con José. Eso era grave, era lo peor que le podía pasar a una joven en esa época. No solo era vergonzoso salir embarazada sin estar casada, era un delito, por así decirlo, ya lo vimos, de pena de muerte. La mataban, la sacaban de su casa, el novio, los parientes del novio y los amigos del novio y aún los parientes de ella, de la novia, se sentían tan deshonrados, los parientes de la muchacha, que entre todos la agarraban, la llevaban afuera del pueblo, agarraban piedras y le empezaban a apedrear, la mataban. Quizás para ti hoy en día, si un ángel se te aparece y te dice vas a ser la madre del Mesías, tú dirías, pues está bien, qué bueno. Pero en aquel entonces no, espérame, era algo sumamente grave. Y a pesar de que María sabe cuáles son las consecuencias de lo que Dios le está diciendo que va a suceder en su vida a través del ángel, María, a pesar de que sabe lo que va a suceder en su vida, ¿qué le dice María
a Dios: hágase conmigo según tu palabra. No solo la vergüenza, la muerte. Y aún María dice: hágase conmigo según tu palabra. No, Dios no le estaba diciendo: María perdona, María soporta, María sirve. No, no estaba diciéndole eso. Le estaba diciendo: María, vas a pasar una vergüenza y te pueden hasta matar, María. Oye bien lo que te digo, te pueden hasta matar, María. Pero María dice: no importa, no importa, Dios. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Oye, qué precioso eso. A ver, piénselo. Señor, no importa, yo estoy aquí ¿para qué? Para hacer ¿qué? Tu voluntad. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Claro que ella pudo haber sido acusada de adulterio, una ofensa que se castigaba con muerte. Sí. Alguien escribió lo siguiente: el sentido común sugiere que María debe haber anticipado todas estas dificultades en el momento en que el ángel le dijo que concebiría a un hijo. Sin embargo, María, conociendo el costo, pero pesando esto, las consecuencias, contra el inmenso privilegio de llegar a ser la madre de Cristo, María se rindió a sí misma incondicionalmente a Dios. Oiga, dice la gente, es que no me puedo convertir a Dios. Muchas jóvenes dicen: ay, es que el mundo es tan divertido, no me puedo convertir a Dios. ¿Sabes qué le dijeron a María? Vas a concebir un niño sin estar casada, y por esto te pueden apedrear si José te acusa de infidelidad. Y aquella joven, aún conociendo el costo, se rindió a sí misma incondicionalmente a Dios. Y así vemos cómo María se sometió de inmediato. No dijo: ¿sabes qué, ángel? Lo voy a pensar. ¿Sabes qué? Lo voy a ir a platicar con José a ver qué dice. ¿Sabes qué? Lo voy a platicar con mi papá o con mi mamá. No. María se sometió de inmediato. Se sometió de inmediato, de manera consciente y voluntariamente, a la voluntad de Dios, sin ninguna duda, diciendo: ¿sabes qué? He aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a ¿qué? Conforme a tu palabra. Mujeres, ¿han dicho ustedes como María a Dios: he aquí la sierva del Señor? La sierva, la esclava, la que ya no vive para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, como esposa, como madre, como hija, como nuera, como cuñada, como vecina, ¿verdad? Como compañera de trabajo allá donde está laborando. Mujer, ¿has dicho eso? He aquí la sierva del Señor, la que ha rendido su voluntad, la que ha rendido su libre albedrío a Dios y ya no vive para hacer su voluntad, lo que ella quiere, lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Ciertamente María lo hizo. María lo hizo. Y no solo lo hizo una vez, vivió así. ¿Por qué crees que está en el cielo? Por esto. ¿Por qué crees que es santa? Por esto. Amén. Otra de las características espirituales de María, podría ser la séptima, es su humildad. Pero no desde el aspecto socioeconómico, sino su humildad como una virtud o una cualidad. ¿Y cómo podemos saber que era una mujer humilde? Porque cuando esta mujer exalta a Dios a través de ese cántico, de ese salmo de alabanza y de adoración, como es el Magnificat, ¿qué dice María? ¿Cómo comienza ella?
ese canto. Dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Parafraseándolo podría ser, Dios, grande eres, pequeña soy. Alabanzas a ti te doy. Grande eres, Dios. Y yo, pequeñita, por eso te alabo. Engrandece mi alma al Señor. ¿Y qué más dice? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, la condición humilde, la más baja, la más humilde de todas las mujeres. Ha mirado la bajeza de su sierva. Eso es humildad. Hoy en día, ¿verdad? La madre del presidente quizás diga, ¿usted es la madre del presidente? Claro, la madre del presidente. La madre del rey fulano. La madre del rey Felipe de España. Yo soy. No, hombre, ¿sabes qué dijo la madre del Mesías? Engrandece mi alma al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo ven? Octava característica de esta mujer en lo espiritual. Fue una mujer temerosa de Dios. ¿Cómo sabemos que fue una mujer temerosa de Dios? Yo aquí hoy no quiero inventarme nada. Quiero que todo salga de la Biblia. Les voy a leer ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 49 y 50. En este canto de María el Magnífica dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es ¿de qué? De generación en generación a los que le temen. ¿Qué está diciendo María aquí? Dice primero, me ha hecho ¿quién? Dios. Dios me ha hecho grandes cosas. ¿Por qué? Porque su misericordia es de generación en generación. ¿A quién? A los que le temen. Vemos que María era una mujer temerosa de Dios y aquí mismo ella da testimonio de esta verdad, porque el hecho de que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen estaba siendo una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque ella misma se consideraba una mujer temerosa de Dios. Y por ser temerosa de Dios, había recibido la misericordia de Dios. Una novena característica en lo espiritual de María es que era una mujer muy espiritual, al punto de ser la muy favorecida. ¿Qué quiere decir la muy favorecida? Es decir, llena de la gracia. María fue muy favorecida ¿por quién? Por Dios, por cuanto fue escogida por Dios para recibir la bendición por sobre todas las demás mujeres en Israel de ser la madre de Jesús, verdadero hombre. Pero también esta palabra muy favorecida, que literalmente se traduce como llena de la gracia de Dios. Yo quiero decirles que es un término empleado en la Biblia para referirse a las personas que son verdaderamente cristianas. Personas que han sido aceptadas por Dios después de que se han arrepentido y han confiado en Jesús como su único y suficiente Salvador. Luego me dice mucha gente a mí, pastor, es que yo soy cristiano. Ah, qué bueno. ¿Y usted por qué es cristiano? Porque yo acepté a Dios, acepté a Cristo. Y yo pienso de inmediato, ¿y Cristo los habrá aceptado a ellos? ¿O los declarará aceptos? ¿O los declarará aprobados? Una cosa es que la persona diga, Señor, yo te recibo, yo te acepto. Y otra cosa es que Dios diga, yo también te acepto. Eres un acepto para mí. Eres un aprobado por mí. No sé si me explico. Ojo, no sé si me explico. Muchas de los que dicen Señor te acepto, cuando se van a sus casas empiezan a vivir vidas de tal manera que eso manifiesta que nunca han sido aceptados por Dios o declarados aprobados por Dios. Por ejemplo,
Para los que les gusta anotar, allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 6, esta palabra gracia, de la cual María era llena, se traduce como aceptos o aceptados por Dios o aprobados por Dios. De modo que cuando se nos dice que María es la muy favorecida, literalmente la llena de la gracia quiere decir aceptada por Dios. Dios la vio su corazón, lo vio puro. Lo vio limpio, vio una mujer justa, recta, temerosa de Dios, que amaba a Dios, obediente a Dios, rendida a Dios. Y Dios dijo, esta está aprobada, esta está aprobada. ¿Sí me entienden? Pero también podemos ver otras características espirituales en María. La décima, por ejemplo, María era una mujer de fe. Era una mujer no solo que creía en Dios y conocía a Dios porque tenía una relación íntima con Él, una relación personal. No solo era una adoradora, sino que también era una mujer que era una mujer de fe en Dios. Es decir, tenía confianza en Dios y su palabra. Tenía confianza en Dios y sus planes para la salvación del mundo. No en vano, allá en el libro o en el Evangelio según San Lucas, la parienta Elizabeth le dice a María, y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada, inmensamente feliz, felicísima. ¿La qué? La que creyó. La que creyó en Dios. La que le creyó a Dios que Él cumpliría sus planes divinos con respecto a la salvación del mundo a través de que el Mesías naciera de María. Yo quiero decirles que la fe de María fue una fe extraordinaria y su fe es un ejemplo extraordinario del tipo de fe o confianza en Dios que Jesús mismo exaltó cuando Él llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra. Pero yo quiero decirles algo que estoy obligado a decirles como onceava característica. María reconocía que ella tenía necesidad de un Salvador. Óigalo bien, como ustedes y como yo. María tenía también necesidad de un Salvador. Aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, verso 46 y 47, como parte de ese canto de María o Magnificat, yo quiero que nos detengamos a meditar por un momento las palabras de la misma María. Dice, entonces María dijo. No dice entonces Luis Peralta dijo de María, no. Dice entonces, ¿quién dijo? María. Entonces María dijo, engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor. Y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando María se refirió a Dios como su Salvador, estaba indicando primeramente que reconocía su propia necesidad de un Salvador. Reconocía su propia necesidad de un Salvador. Y en el contexto bíblico esto solo puede referirse a salvación del pecado. Pero también María conocía al Dios verdadero como su Salvador. Ella sabía de dónde vendría su salvación. Amén. Ella sabía que su salvación no era haciendo obras. Ella sabía que su salvación no era repitiendo oraciones. Ella sabía que su salvación vendría de poner toda su confianza en Dios. En Dios como su único Salvador. Amén. ¿Qué más podemos decir espiritualmente de esta gran mujer y madre, María de Nazaret? Que como una mujer espiritual y santa,
12ª característica, María buscaba la compañía de otras personas que también eran justas, eran piadosas, es decir, les gustaba vivir para agradar a Dios en todo. Y así vemos como en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 39 y 40, ahí vemos a María, después de que el ángel le anuncia lo que va a suceder en su vida. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de ¿quién? De Zacarías. ¿Y saludó a quién? A Elizabeth. Por cierto, ¿qué leímos acerca de Zacarías y de Elizabeth? Que ambos eran justos, ¿sí o no? Ambos eran justos delante de Dios. ¿Y cómo vivían? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿A quién busca María para compartirle o para compartir con estas personas lo que está sucediendo en su vida? ¿Sabes a quién busca? No a su compañerita ahí, ¿verdad? Joven, que es su mejor amiga. Oye, ¿sabes qué fue lo que me pasó? No vas a creer que un ángel se me apareció. No. María, una mujer espiritual, va a buscar personas espirituales, a tener contacto, comunión, koinonía, con personas también espirituales. Va a buscar a su parienta Elizabeth, que por cierto, siendo estéril, estaba embarazada de su primer hijo, siendo ya, como diríamos nosotros, de la tercera edad. Y estaba embarazada, al igual que María, por un acto sobrenatural. Y su embarazo había sido fruto de ¿qué? O había sido anunciado más bien. Había sido anunciado por un ángel. Y digo un acto sobrenatural porque imagínate una mujer estéril ya mayor. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y llamarás su nombre Juan. Una mujer mayor, una mujer estéril, pudo quedar embarazada y su embarazo fue anunciado igual por un ángel a Zacarías. ¿Qué más quiero decirles? Característica número 13. Vean cuántas cosas podemos encontrar en la Biblia. Esta mujer maravillosa y madre maravillosa que es María. Vemos que ella, siendo una mujer tan espiritual como era, como se ha descrito, acompaña a su esposo desde Nazaret, donde estaba, hasta Jerusalén. Cada vez que su esposo va a cumplir con la ley de Dios de asistir hasta Jerusalén en las 3 fiestas nacionales al año, en donde todo el pueblo de Israel debería de reunirse en Jerusalén. Y ahí tienes esta mujer recorriendo junto con su marido casi 3 días de camino, zonas montañosas, zonas desérticas, mucho calor, acompañando a su esposo José a estas fiestas religiosas nacionales, allá hasta Jerusalén, al templo para adorar a Dios. ¿Y cuál es el mérito de esto? ¿Saben cuál es el mérito de esto? Que las mujeres no estaban obligadas a ir. No estaban obligadas a recorrer esos 3 días de camino por zonas montañosas y desérticas. No estaban obligadas a hacerlo. A los que les gusta anotar, allá en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 17, leemos: 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. 3 veces al año, las 3 fiestas nacionales. Se presentará ¿quién? Todo varón, no dice mujer, delante de Jehová el Señor. Pero ahí tienes a María acompañando a su esposo. Claro, no podía ser menos esta mujer espiritual. Una 14ª característica es que, como mujer de fe que fue,
o como mujer de fe que ya describimos anteriormente a María, y reconociendo que necesitaba un Salvador, María no solo creyó en Jesús como el Mesías, el Salvador, sino que también María creyó en su Hijo Jesús como su Salvador. Y de hecho, cuando encontramos a los discípulos reunidos allá en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12 al 14, también se nos dice que María estaba con los discípulos. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, hablando de los discípulos de Jesús, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos, fíjate bien, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres. ¿Y con quién más? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con María, la madre de Jesús. Vemos a María como una cristiana junto con los demás cristianos, y esa es otra característica de María como una mujer espiritual. Ella también vino a ser una discípula de su Hijo. No solo creía en Él como el Mesías, lo hizo su Mesías, su Salvador, pero también le siguió como su discípula. Pero también como otra característica la vemos como una mujer de oración y ruego. Ahí en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 14, ¿qué se nos dice? Que todas estas personas que estaban ahí estaban haciendo ¿qué? Estaban orando. Todos perseveraban, dice, unánimes. Es decir, lo hacían constantemente y de manera unánime. ¿En qué? En oración y ruego. ¿Con quién? Perseveraban unánimes, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, con las mujeres. ¿Y con quién? Con María, la madre de Jesús. Era una mujer de oración. ¿Y usted, señora, cuánto tiempo ora? Ay, usted, 5 minutos, pastor. Ay, pastor, es que usted no sabe todo lo que tengo que hacer. Ay, ¿usted cree que María no tenía que hacer? Perseveraban unánimes, dice, en oración y ¿qué? Y ruego. Y ahí estaba en medio de los que perseveraban unánimes María, la madre de Jesús. Conste que no dice la madre de Dios, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí en la Biblia? La madre de Jesús, verdadero hombre, por cierto. No dice la madre de Dios, dice la madre de Jesús. Y usted lo acaba de leer en la Biblia. La última característica es María, una mujer que creyó en su Hijo como el Salvador, que lo hizo su Salvador personal, pero que también dirigió a las personas, no a ella, no dijo venid a mí, sino que dijo vayan a Él. ¿Qué dijo? Haced ¿qué? Haced todo lo que Él os diga o os dijere. Qué precioso, ¿verdad? En ningún momento vemos a esta mujer espiritual atrayendo a las personas hacia ella. No, al contrario, las está llevando ¿hacia quién? Hacia su Hijo. Las está llevando hacia su Hijo. Haced todo lo que Él os dijere. Claro. Imagínate cada madre aquí diciéndole a sus hijos, a ver, no. Hagan todo lo que Jesús dice. Hagan todo lo que Jesús dice. Hagan todo lo que Jesús dice. Y esta es María, esta gran mujer, muy espiritual, por cierto. Pero bueno, ya para terminar, ¿qué de María como madre? María como madre de Jesús, el Mesías de Jesús, verdadero hombre. María la madre, y vemos que aunque Jesús fue un hijo no planeado, y los médicos que están aquí lo saben, ¿verdad? Describen la historia clínica ahí.
hijo planeado, hijo deseado, ¿verdad? Aceptado o no. Aunque realmente no fue un hijo planeado con José, María y José no se sentaron, ¿verdad? Porque ni siquiera estaban casados. Aunque no fue un hijo planeado, pero podemos ver que Jesús desde el inicio fue un hijo deseado, claro, y aceptado por su madre, aún a pesar de las consecuencias de su embarazo fuera de matrimonio. Como madre podemos admirar de María que desde el primer momento que ella sabe que ha concebido del Espíritu Santo, Jesús, su hijo, es un hijo deseado y aceptado. Pero no solo eso, podemos ver a María como la madre instruyendo a Jesús. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, verso 40, se nos dice un poco acerca de la infancia y de la adolescencia de Jesús. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, ¿y qué? Y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, ¿verdad? Y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. ¿Y quién creen ustedes que lo instruía? ¿Un ángel bajado del cielo? No, su madre. Su madre lo instruía. Es decir, María dedicó mucho tiempo. Es más, podríamos decir que María, sabiendo quién sería su hijo, o cuál sería la misión de su hijo cuando fuese grande, yo estoy seguro que María se dedicó a la educación del niño, cuya misión futura debía de estar continuamente en su mente. Amén. Es más, no solo era una mujer que se dedicaba a instruirlo, sino que también se preocupaba por el bienestar de su hijo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús vino a cumplir el ritual del Bar Mizpa cuando tenía 12 años y vino con sus padres a Jerusalén. Y no lo encontraban y se regresaron. Cuando iban de regreso, ¿dónde está? No está, vamos de regreso. ¿Se acuerda que lo encontraron en el templo ahí? O sea, discutiendo con los maestros de la ley, a un niño de 12 años. Con los maestros de la ley en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 46 al 48. Ahí podemos leer en la Biblia, en la palabra de Dios, dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. He aquí tu padre y yo te hemos buscado muy angustiados. Se puede traducir. Entonces vemos que además de instruirlo, ella como madre se preocupaba por el bienestar de su hijo. Pero también vemos cómo María, como madre del niño Jesús, ella ejercía autoridad sobre él durante todo su crecimiento y desarrollo. ¿Para qué? Para su edificación. Por cuanto leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52, dice, y el niño, dice, crecía en sabiduría, nuevamente, verso 52, ¿verdad? Y en estatura y en gracia para con los hombres. Pero también se nos dice que estaba sujeto. ¿A quién? A sus padres. Es decir, María ejercía una autoridad sobre su hijo. Claro está, una autoridad con amor, una autoridad con respeto, una autoridad con sabiduría y una autoridad para edificación, no para destrucción. Yo no me imagino a María quitándose la sandalia y dándole en la cabeza, ¡bruto! No, para nada, para nada. ¿Cuántas madres hoy no tendrían que llorar por la conducta de sus hijos, por cuanto sus hijos serían hijos piadosos, si hubieran seguido el ejemplo de María,
de ejercer autoridad sobre su hijo o su hija durante todo su crecimiento y desarrollo, primeramente con amor, segundo con respeto, tercero con autoridad de Dios, no para destrucción, sino para edificación. Y últimamente no podemos evitar ver a María como madre al pie de la cruz. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25, podemos leer lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y estaban junto a la cruz de Jesús. Primeramente mencionan a quién, a su madre. Alguien escribió: y esa oscura tarde en que Jesús murió, María, su madre, estaba de pie junto a un grupo de mujeres observando lo que ocurría, en medio del dolor y en medio del horror. El mismo escritor nos dice: es probable que María haya tenido siempre la sospecha de que ese día llegaría. Es más, seguramente había oído a Jesús hablar de su propia muerte. Esta era sin duda una de las cosas que ella guardaba y una de las cosas sobre la que ella reflexionaba en ese corazón. Y es de admirar en ese momento de dolor y ese momento de angustia de María, cómo ella permaneció ahí de pie en medio del dolor, en medio de la angustia, al ver a su hijo sufrir lo que estaba sufriendo, llena de fortaleza primeramente, y en segundo lugar, callando. Quizás callaba porque oraba a Dios, por fortaleza, porque oraba a Dios por sabiduría para cómo comportarse en ese momento en que miraba a su hijo sufrir tanto, y todo por amor a nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Y este escritor dice: cuando muchas madres quizás hubiesen huido en medio del horror, cuando muchas madres quizás habrían gritado o se habrían retorcido en medio del pánico, o simplemente se hubieran desmayado ante esa agonía abrumadora, María era evidentemente una mujer digna y de valor. Ella comprendía que su presencia al lado de Jesús era el único tipo de apoyo que ella podía darle en esa hora de dolor tan grande. Y pienso yo que María en ese momento pensó al pie de la cruz, viendo cómo Jesús era atormentado, pero quizás también como un soldado romano le atravesaba el corazón con una lanza. Yo creo que María en ese momento pensó en aquellas palabras dichas por aquel anciano Simeón en el templo de Jerusalén 30 y tantos años atrás, cuando le dijo: y una espada traspasará tu mismo corazón. Esa era María como madre, como una madre digna de admirar por todas las mujeres madres del mundo. Llama la atención que José no se menciona en la Biblia en estas circunstancias de dolor ante la muerte de Jesús. Muchos comentaristas aseguran que José ya había muerto y que para este entonces María era viuda.
Y según la tradición, porque no hay fundamento bíblico, pero según la tradición, María murió en el año 54 después de Cristo. Y en el valle de Cedrón está lo que muchos afirman ser su tumba. Y para finalizar, yo quisiera decirles que de esta forma y de acuerdo a la Biblia, vemos a María de Nazaret, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesús, como una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria desde el punto de vista espiritual y como madre, al punto que para mí es una mujer digna de imitar por todas las mujeres. Una mujer santa, una mujer humilde que hoy está en la gloria. Pero si estuviera con nosotros, yo creo que quizás María en su humildad seguramente rechazaría muchas de las cosas que se dicen de ella o que están escritas acerca de ella. Pero también creo que si ella estuviera hoy aquí parada a mi lado, nos diría para terminar una sola cosa. ¿Y cuál creen que sería? Haced todo lo que mi amado Hijo diga, o haced todo lo que mi amado Hijo les diga que hagan. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque nos has dejado en tu palabra testimonios de mujeres piadosas, mujeres virtuosas, y entre ellas a María de Nazaret, como un ejemplo de piedad, como un ejemplo de santidad, como una mujer que debe de ser ejemplo a todas las mujeres y a todas las madres en lo espiritual y como madre. Padre, yo quiero pedirte que estas palabras sean recibidas en el corazón de todos hoy aquí, pero en especial de las mujeres, de todas las mujeres y de todas las madres, para que puedan guardar, puedan atesorar estas palabras en su corazón y puedan meditar cómo sí es posible vivir vidas entregadas a Dios. Sí es posible vivir vidas consagradas, entregadas a Dios, vidas piadosas, vidas en donde nuestro mayor deleite, nuestro mayor gozo sea agradar a Dios por sobre todas las personas y aún por sobre nosotros mismos. Hacer la voluntad de Dios aún por sobre la voluntad de otras personas y aún por sobre nuestra voluntad. Padre, para que este testimonio que hoy han escuchado les sirva para motivarles, para impulsarles a ser como María y a convertirse a Dios como María. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.